Que hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Seguimos con nuestro estudio en Efesios capítulo 4 y estamos en una sección donde la doctrina, ¿verdad? La doctrina es el vivir del cristiano, cómo debemos de vivir como creyentes, cómo debemos de vivir como cristianos si verdaderamente tenemos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo, si verdaderamente hemos creído en el Evangelio, si verdaderamente estamos en Cristo. Amén. Los primeros 3 capítulos anteriores hablaban de la doctrina del Evangelio, de lo que tenemos en Cristo, y los siguientes 3 capítulos, del 4 hasta el capítulo 6, es la doctrina de cómo debe de vivir o cómo debemos de vivir la vida cristiana, cómo debemos de vivir verdaderamente si estamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y está verdaderamente riquísimo este libro de Efesios. Debemos de recordar todo debe de ir dentro del contexto. No podemos sacar las escrituras fuera del contexto o darle una interpretación de algo que no está diciendo el pasaje. Todas las cosas cada versículo debe de ir dentro del contexto de lo que todo el pasaje está diciendo, para no caer en el error, para no caer en doctrinas equivocadas, para no malinterpretar la palabra de Dios. Padre Santo, gracias, bendito Dios, por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres bueno. Gracias, infinitas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos concedes levantarnos un día más de vida, Padre. Infinitamente gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera, Señor. No nos has dado, Señor, conforme a lo que merecemos por nuestra vida de pecado, Señor, sino al contrario, has multiplicado tu favor y tus bondades para nuestras vidas, Señor. Y tu amor verdaderamente ha sido grande y maravilloso para el ser humano, Señor. Que nos das la oportunidad de recibir el perdón de pecados siempre y cuando nos arrepientamos de esa vida de maldad, de esa vida de pecado, Señor. Gracias. Gracias por la preciosa sangre de Cristo, Señor, por la cual nos limpias de todo pecado, Señor. Te pedimos el poder de tu Espíritu Santo que nos guíe a través de tu palabra, Señor. Ministra nuestros corazones, edifica nuestras vidas, que lleve fruto, Señor, tu palabra en nuestros corazones y nuestras vidas sean transformados con el poder, Señor, de tu Espíritu Santo, ministrando tu palabra en nuestros corazones. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Llegamos a una sección que es la nueva vida en Cristo. Dice ahí en el Efesios capítulo 4 del versículo 17 en adelante. Es necesario recordar brevemente lo que hemos analizado hasta el día de hoy. En los primeros 3 capítulos, Pablo nos dice una y otra vez las verdades espirituales que Dios ha manifestado y ha revelado por ahora en estos tiempos por medio de su Hijo, de la esperanza que tenemos y lo que tenemos en Cristo, y cómo fuimos, ¿verdad? Nosotros los gentiles, los que no éramos del pueblo de Israel, fuimos adoptados, fuimos aceptos en Jesucristo como partícipes de las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Y ahora de los dos ha hecho un solo pueblo, una sola nación, un solo cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Y aquí en el capítulo 4 empieza una doctrina en una aplicación en nuestras vidas, el Evangelio. Todos los otros 2-3 capítulos anteriores de esa doctrina, aquí es la aplicación de cómo debemos andar. Empieza Pablo en el versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Eso nos apunta a que esta sección de aquí en adelante es una sección de cómo debemos de vivir verdaderamente nuestras vidas si verdaderamente estamos en Cristo. Y vamos a mirar unas partes en esta parte que sigue en este capítulo. No creo que lo termine todo el capítulo 4, porque hay unos detalles bien serios en el asunto a considerar, ¿no? Y analizar nuestras vidas y mirar si verdaderamente hay frutos en nuestras vidas que testifican que si estamos en Cristo o si aún seguimos en los deseos de la carne, ¿verdad? Dice aquí Pablo en el versículo 17 en adelante: Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sí, nuevamente es el llamado a cómo debemos de vivir nuestra vida si verdaderamente estamos en Cristo. Si no estamos en el Señor, ¿cuál era? Ok, vamos a pedir oración. Están pidiendo oración por la bebita. Amén, vamos a orar por ella. Entonces, si lo miran aquí nuevamente nos hace la exhortación, ¿verdad? Que andemos como dice arriba, ¿verdad? Que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados, y aquí que ya no andemos como los otros gentiles. Y dice: esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, esto pues les digo y como en este caso, como les encargo, ¿verdad? Que lo hagan, que lo hagan. Y dice que nos lo encarga en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles, porque la gente que no tiene a Cristo, que no ha recibido el Evangelio, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Sí. Toda persona que no está en Cristo verdaderamente están ajenos verdaderamente de que Dios existe, o a veces ya cauterizaron su conciencia, ya no le quieren hacer caso a la convicción que el Espíritu Santo trae a la vida de todo ser humano, de convencernos verdaderamente de la existencia de un Dios, porque la culpa en nuestra conciencia va de la mano con el conocimiento, con lo consciente que está el ser humano de que hay un Dios verdaderamente y de que nuestras obras no son buenas. Cuando ya se cauteriza la conciencia, nos hacemos ajenos verdaderamente a aceptar que y aún, ¿verdad? Que Dios vive, que Dios es real, que Dios existe, ¿verdad? Dice: teniendo entenebrecido el entendimiento, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ahí está, cuando ya
conciencia se cauteriza, cuando ya no son sensibles, cuando ya no hay convicción en sus vidas, ¿verdad? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es necesario que miremos esas palabras, la lascivia. La lascivia es una obsesión desenfrenada a los deseos inmorales de la carne. Una obsesión desenfrenada a los deseos inmorales de la carne, y la avidez es el deseo un deseo fuerte o intenso de tener o hacer o conseguir algo. Sí, es cuando verdaderamente ya la carne verdaderamente gobierna al individuo. Los deseos de la carne ya son su pasión, son su deseo, son su satisfacción en su vida. Sí. Y aquí los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ya cuando ya no hacen caso a la convicción verdaderamente de la conciencia. Cuando hay culpa en nuestra conciencia, ¿verdad?, de nuestra vida de pecado, es porque estamos conscientes de que, aunque no lo conozcamos, de que tiene que haber un Dios, de que verdaderamente nuestras obras son malas y un día debemos de dar cuentas de nuestra manera de vivir. Sí, pero ya cuando pierde uno todas esas sensibilidades, cuando se cauteriza la conciencia, que ya sobre conciencia verdaderamente se desenfrenan con rienda suelta en los deseos de la carne, en toda inmoralidad, toda codicia, toda vanidad. Sí. La lascivia es eso, y la avidez de toda clase de impurezas, con avidez en toda clase de impureza. Se obsesionan, ¿verdad?, desenfrenadamente a los deseos inmorales de la carne, a esa vida de pecado y de muerte, con un deseo fuerte y intenso de tener o hacer las cosas, y en este caso es en esa vida de pecado y de maldad, haciendo, ¿verdad?, los deseos de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne en todos los aspectos, desde la falsedad en el corazón, la mentira, en extorsionar, en tratar de sacar ventaja de los demás. Todo va incluido, incluyendo la inmoralidad sexual de las personas. Y le dice más ustedes, ¿verdad? O sea, que ya no andemos en esos caminos como estas personas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo. Si nosotros verdaderamente estamos en Cristo, es porque nos hemos arrepentido de esa vida, se puede decir, de esa naturaleza humana, de esos deseos desenfrenados, de esa lascivia y de esa avidez, haciendo toda clase de impurezas, toda clase de inmoralidad, toda clase de pecado y de maldad. Sí. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo. Acuérdense que por medio del Evangelio somos llamados a que salgamos fuera de esa vida de pecado y de muerte, de esa vida de esa inmoralidad, de esos deseos que nos jalan como seres humanos. Sí. Y nos exhorta en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otro tiempo, verdaderamente, cuando estábamos sin Cristo, éramos parte de esas gentes, como la exhortación que está diciendo aquí, que ya no andemos en esa vida de gentiles común que teníamos anteriormente, porque la mera verdad, sin Cristo sí la vivíamos. Estábamos con el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en nosotros, por la dureza de nuestro corazón, las cuales, después que perdimos toda sensibilidad, nos entregamos a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Sí, nos gobernó los deseos de la carne en otro tiempo a vivir una vida de pecado y de muerte. Miren, la mayoría de las personas, cuando vienen ¿hasta dónde voy? Espérenme, hasta acá está la verdad. Los comediantes, estas personas esos comediantes que traen chistes obscenos, pura inmoralidad, aunque son cosas graciosas para los humanos, que les causan risa, que les causan un buen sentido del humor, dicen ellos. ¿Y cuantísima gente de veras va a esos lugares? Yo les aseguro que si lleváramos un comediante a alguna plaza en cualquier parte del mundo, o bueno, en nuestros países de Latinoamérica, si llega un comediante, no se diga en México, por ejemplo, el Jorge Falcón, aunque sus chistes de él no son tan groseros, la verdad, no son tan inmorales como los del Polo, que la gente, me acuerdo que cuando yo iba a la secundaria estaba muy famoso ese comediante. Ese sí dice puras inmoralidades. Sus chistes son verdaderamente en pura inmoralidad sexual de ese hombre. Si esta persona se presentara en alguna plaza, yo les aseguro que multitudes se le amontonan ahí a escucharlo y se gozan y se alegran y se gozan con las cosas que esta persona dice, con esa inmoralidad, esos chistes obscenos y todo el asunto. Pero si llega uno a predicarles el evangelio, verdaderamente hasta como que la gente se ofende, se siente hostigados y no son, la mera verdad, en grandes cantidades no se arriman a escuchar el evangelio de verdad. Sí. Y si reconocemos esas cosas, yo reconozco eso, la mera verdad, que cuando era joven, esas cosas me atraían. Aunque en el fondo le doy gracias a Dios porque Dios nunca se alejó de mí, nunca me dejó, nunca me abandonó a mi lascivia desenfrenada, ¿verdad? A esos deseos de querer hacer algo, siguiendo la corriente o los deseos de la carne. Y le doy gracias a Dios que no me dejó verdaderamente de su mano, y el día de hoy Él me ha permitido verdaderamente comprender y conocer el evangelio. Y nos exhorta aquí
el apóstol Pablo: en cuanto a la pesada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si Dios nos ha perdonado, hay santidad en nuestras vidas. Y verdaderamente, si tenemos nuestra fe en Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestra vida de pecado, verdaderamente Dios nos ha perdonado por medio de la sangre de Cristo, y hay santidad en nuestras vidas. Por lo cual debemos de verdaderamente esforzarnos a hacer verdaderamente morir el viejo hombre que está enviciado de toda codicia, de todo deseo impuro y moral en la carne. Sí. Por lo cual, dice en el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sí. Debemos de desechar la mentira, la falsedad de nuestras vidas. Debemos de aprender a hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando llegan las ocasiones que nos enojamos, ¿verdad? No dice no se enojen, porque es parte de nuestra humanidad, son cosas que, o es una cosa que toda persona tiene en su humanidad. Hay situaciones, hay circunstancias que nos hacen enojar. Dice, está bien si se enojan, pero no pequen. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no permanezcan enojados así todo el día hasta el otro día, o vivan en esa vida enojados. ¿Sí? O sea, que no lo dejemos que transcurran el día y llegue la noche y nosotros enojados todavía. Por eso dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No seguir en ese estado de enojo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Poder salir de ese sentimiento de enojo, de ira, de coraje en nosotros. No llevarlo a dormir. Cuando vamos a la cama y vamos enojados y al otro día nos levantamos enojados, está diciendo, no permitan que eso siga ahí en nuestra vida, ni le demos lugar al diablo. Creo que sí lo vamos a terminar. Sí. El que robaba no robe más. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sí. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contriste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
El espíritu se constricta cuando seguimos en esa vida para la cual Dios no nos llamó a vivir verdaderamente, a que sigamos viviendo en esa vida de pecado. La iglesia son los llamados fuera o llamar fuera. Esa es la palabra, iglesia. Por medio del Evangelio somos llamados fuera de vivir esa vida de pecado y de muerte a la cual toda la humanidad está sujetos. Y si decimos que nosotros no estamos sujetos a esa humanidad vendida a desobediencia, vendida al pecado, vendida a la lascivia, nosotros nos engañamos nosotros mismos. Sí. Y si estamos en Cristo y si seguimos haciéndole caso a los deseos de la carne, a viviendo aún todavía en esas cosas, el Espíritu Santo se constricta. ¿Ustedes creen que no le causa tristeza a nuestro Señor que a pesar del sacrificio de que Él hizo y derramó su sangre y dio su vida para perdonarnos y nos ha llamado a una vida mejor, más excelente, aún seguimos en nuestra ignorancia viviendo y haciendo la voluntad de la carne y no la de Dios? ¿Le causa tristeza al Señor eso? Sí. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo aquí? Quítese, y también arriba, no contristes al Espíritu Santo, porque lo hacemos. Porque si seguimos en esta naturaleza de pecado y de muerte, debemos de considerar esas cosas, de no caerlas, de no hacerlas, de no seguir haciéndole caso a ese hombre que está empedernido, esta carne que está verdaderamente vendida a desobediencia. Satanás sabe de la situación, el estado de la carne, que aunque estemos en Cristo, nuestra carne está vendida a desobediencia, aún no ha sido redimida, aún no ha sido transformada, aún no ha sido glorificada. Sabe que si nos seduce a seguir viviendo una vida inmoral, es posible que la carne venza. Si no pasamos escudriñando la palabra, si no pasamos en comunión con Dios, estamos vulnerables a que la carne verdaderamente nos gane y nos seduja y nos vuelva a sujetar a esa vida de pecado y de muerte. Dice que quitemos de nosotros toda amargura, enojo, ira y gritería. ¿Por qué? Porque la hay en nuestras vidas. Estamos vulnerables a esas cosas. Maledicencia, las palabras obscenas y toda malicia. En toda malicia están todas las artimañas todas las artimañas o los planes que generamos para aprovecharnos de ciertas personas, ciertas circunstancias. Toda malicia, todo mal, toda cosa que va a mal, que no es de Dios. Antes debemos de ser benignos unos con otros, debemos de
procurar el bien entre unos a otros, ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Por eso Jesucristo nos exhorta a que perdonemos a los que nos ofenden, que perdonemos a nuestros enemigos, que oremos por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen, los que nos hacen mal. Porque si Dios nos perdonó a nosotros, nosotros debemos también de perdonar a aquellos que nos ofenden. Porque si Dios nos perdonó siendo nosotros pecadores, siendo enemigos de Dios, estando enemistados con Dios, siguiendo las corrientes de este mundo en otro tiempo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que Dios ha extendido un perdón también para ellos? La única diferencia de ellos a uno es que ellos no le han recibido, ellos no han creído en el Señor, pero Cristo murió por ellos. Y si Cristo murió por nosotros y también murió por ellos, y si Dios nos perdonó y nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados al reconocer nuestra vida de pecado, al arrepentirnos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado al poner nuestra fe en Él y al reconocer nuestra vida de pecado. Ese perdón está disponible para nuestros enemigos, por eso debemos de perdonarnos los unos a los otros. Lo más triste es cuando no se perdona uno entre hermanos, supuestamente que estamos en Cristo. Eso es lo más triste. Que hay pleitos y hay enemistades en el cuerpo de Cristo. Esto no debe de ser así. Esto no debe de ser así. Miren hasta qué nivel Pablo nos exhorta. En el capítulo 5, y no lo voy a leer todo, pero dice así, esta va a ser nuestra tarea, hay que analizar nuestra vida. Y aún en Cristo verdaderamente estamos muy lejos de llegar a este nivel. El tema de el inicio del capítulo 5 es andar como hijos de luz, y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Que imitemos a Dios y sientamos nosotros que tenemos el poder de Dios para crear cosas y hacer... No. Sino que seamos, ¿verdad? Como Dios ha sido misericordioso, como Dios nos ha perdonado. Acuérdense que es lo que estaba hablando anteriormente. Si Dios nos ha perdonado a nosotros, que éramos enemigos de Dios, nosotros debemos de perdonar así como Dios perdonó nuestros pecados. Debemos de perdonar los pecados de otros. Debemos de perdonarnos entre nosotros. Debemos de ser misericordiosos como Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y eso no podemos imitar a Dios en su poder, en su omnisciencia. Pero sí podemos imitar a Dios acuérdese de lo que estaba hablando en el capítulo 4. Que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Que nos perdonemos entre
unos a otros porque Dios nos ha perdonado. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La propiciación por nuestros pecados, Cristo. Ese sacrificio agradable que agradó a Dios para apaciguar su ira contra nosotros. Bueno, aquí concluimos. Vamos a entrar a las oraciones. Tenemos, amén. Sí, amén. Gracias a Sofía por su consejo. Bueno, Padre bendito, gracias Señor, te damos por tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor. Al menos yo reconozco, Señor, en este día que necesito mucho trabajo, Señor, en mi vida, Padre, en mi caminar, Señor. Como verdadero hijo tuyo, Señor, como verdadero hijo de luz. No he llegado, Señor, a la medida, Señor, que tengo que llegar, Señor. No he llegado, bendito Dios. Estoy muy lejos, bendito Dios, y necesito, Señor, de tu Espíritu Santo. Necesito que tu Espíritu Santo me ministre todos los días de mi vida, Señor, y me vaya enseñando esas áreas que no te agradan a ti de mi vida, Padre. Poder irlas cortando de mi vida, Señor. Es necesario, Señor, cortar esas áreas para que nazcan áreas nuevas. La misma naturaleza, Señor, nos enseña eso cuando uno poda un árbol, Señor, y tiene una rama, Señor, torcida y la corta uno. Y cuando nacen las ramas nuevas, Señor, ahí donde se cortó esa rama, se puede, Señor bendito, incluso a una rama tiernita se le puede ir dirigiendo. La puede uno moldear a la dirección correcta, Señor. Creo que cualquier rama de árbol, Señor, cuando está creciendo, cuando está tierna, se puede enderezar, Señor, si se le amarra un lacito y se sujeta hacia donde uno la quiere. Pero una rama ya vieja, Señor, torcida, está dura, está empedernida, por así decirlo, parece piedra, está sólida, está, aunque la quiera uno doblar, no se puede, se quiebran. O la puede uno sujetar por un ratito y en cuanto la suelta uno vuelve a caer y sigue torcida como se torció, Padre. Yo te pido, bendito Dios, que así nuestra vida nueva en Cristo, Señor, nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, con sabiduría, con entendimiento, con prudencia, Padre. Que ministres en nuestras áreas, Señor, de nuestra vida. Ayúdanos a cortar esas áreas que no te agradan, Padre. Y los frutos nuevos que salgan de esa decisión de cortar esas cosas, Señor, de nuestras vidas. Tiene que haber frutos nuevos y poder dirigir esas áreas nuevas, Señor, en la dirección correcta, en tus caminos, en caminos de justicia, en caminos de santidad, en caminos de una vida que te agrade a ti. Ayúdame, Señor, yo necesito eso, Señor.
Si hay alguien, Señor, que necesita eso, que escuche este mensaje, Señor, que está escuchando en este momento, Padre. Escucha, Señor, su oración, su petición en el cielo, Padre. Pero yo sí necesito. Yo sí necesito, bendito Dios. Ayúdame, Señor, a cortar esas áreas que deben de ser cortadas de mi vida, Señor. Y a poner cosas nuevas en ese lugar con una dirección más sabia, más prudente. Para poder, Señor, vivir una vida, Señor, en gratitud, valorando la sangre de Cristo, Señor. Y esforzándonos, Señor, a vivir una vida que te agrade a ti. Una vida para el propósito para el cual tú nos has llamado de las tinieblas a la luz, bendito Dios. Ayúdanos, guíanos, Señor. Forma en nosotros un corazón nuevo, Padre. Porque el corazón que tenemos no puede ser reparado, Señor. Forma en nosotros un corazón nuevo, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Buen día, amén, amén. Oración por la bebita. Era de la niñita que dicen que viene con la piernita mala, ¿verdad? Oración por mis sobrinas Brenda y Gemma, que Dios toque sus corazones, amén. Jorge, bendiciones. Reina me lo saluda. Padre bendito, mira, Señor, la petición, Señor, de nuestra hermana Sofía, Señor, que pide oración por sus sobrinas Brenda y Gemma, Padre. Que tú toques sus corazones, Señor, trabajes en sus vidas, Padre. Pedimos y invocamos, Señor, el Espíritu Santo, Señor, que vaya a sus vidas, Señor. Que las convicte, Señor, de esa vida, Señor, que no te agrada a ti, Señor. Porque es para la tarea que tú lo mandaste. Dice que convictaría a la humanidad de pecado, Señor. Y es esa convicción la que nos trae a un arrepentimiento para recibir tu gracia y tu misericordia y tu perdón en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo las traiga a Cristo, que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas, que tú las convenzas, bendito Dios, que tú eres una realidad y no eres una religión, Padre. Obra en sus vidas, en sus corazones, Padre. Que tú las traigas a tu reino, Señor, y puedan ser unas hijas tuyas por la fe en Jesucristo. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por la bebita, Señor, que el doctor dice que quizás viene con una piernita más corta que la otra en el vientre de su madre, Padre. Declaramos que tú haces las cosas, Señor. Tú nos formas en el vientre de nuestra madre, dice tu palabra. Te pedimos, bendito Dios, que tú, Señor, te encargues de hacer a esta bebita, Señor, de hacerla bien, Señor, en el vientre de su madre, Padre. Entonces todas las cosas perfectas, bendito Dios. Sea ahí trabajando con tu mano, da tu palabra, Señor, y ninguna de las cosas que dice el médico serán, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Sofía. Ahí me saluda Jorge. Estaba mirándolo ahí. Es bonito lo que están haciendo ahí en su hogar, escudriñando la escritura. Perseveren en el Señor, amén.
Está bien, que no se ponga nuestro enojo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Iba a decir que no se ponga nuestro enojo sobre nuestro sol, iba a decir. Sí, gracias por la sugerencia para mi garganta. Sí, trato de usar mascarilla de tela cuando ando trabajando. Pero siempre, yo que recuerdo desde niño he tenido ese problema en mi garganta. No tengo... Es bien interesante, no tengo olfato. Hay ciertos olores nada más que percibo. Fui a checarme ya con el doctor, dicen que todo está bien, simplemente mi cerebro no carbura los olores. Es bien interesante porque yo no distingo el olor de un zorrillo y dicen que es bien fuerte. La gente se le revuelve el estómago. Yo no distingo el olor de un zorrillo, pero distingo el plátano. Si alguien está aquí a la par mía y pela un plátano sin verlo, me llega el olor a plátano. Hay ciertos olores nada más. Mi cerebro como que nada más está programado para ciertos olores y los demás no. Cuando paso por algún lado donde hay basura o algún animal muerto, no distingo el olor. Lo único que me pasa es que a veces como que siento el estómago a disgusto, pero no, mi cerebro no carbura, no distingue el olor. Por un lado es una bendición, por otro lado a mí, porque si orinaron un zorrillo ahí cerquitas de mí, no lo distingo, la verdad. Está interesante, pero tengo, no sé, así me hizo el Señor, así. Amén. Necesitamos cada día más de ti, Padre, ayúdanos, sí, Señor. Abracemos, Señor. Abrázanos con lazos de amor, ten misericordia, ayúdanos, necesitamos de ti cada día en nuestras vidas, amén, gloria a Dios. Sí, hermano, gracias a Dios. Entonces, oración y ayuno para su garganta, sí. Sí, voy a tener que hacer eso, pero no sé qué. Creo que el enemigo se levantó contra mí cuando yo era niño, que ha querido él destruir mi vida desde mi niñez. Creo que en el fondo el propósito para el cual Dios me dio la vida es para predicar su palabra, para edificarnos, ¿verdad? Comprender las escrituras. No comprendo todas las palabras, la mera verdad, hay pasajes que no, ¿para qué digo, verdad? Pero cuando el Señor me alcanzó, pude entender muchas cosas que me pasaron en mi vida. Y una de ellas, estoy convencido hoy en día que comparto el Evangelio, que de alguna manera o de otra, Satanás se enteró de que yo un día iba a estar aquí predicando el Evangelio. Nunca me imaginé que iba a ser por este medio, pero yo a la edad de 9 años deseaba predicar la palabra. Mi papá nos llevaba a una iglesia, es como una sinagoga judía, pero aceptan el Evangelio de Cristo. Aceptan que somos salvos por Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, que Él murió en la cruz, pero quieren abrazar el judaísmo junto con el Evangelio. Es como una iglesia judía, ¿verdad? Una sinagoga que aceptaron el Evangelio, pero quieren irse, no, pero es necesario que cumplan toda la ley, que guarden los mandamientos, que
Quizás hasta los hacen que se circunciden, no sé, nunca oí de eso, pero hagan de cuentas eso, una sinagoga judía que aceptan el evangelio. Y quería predicar la palabra yo ahí. Cuando el hermano se ponía a predicar, el Señor y yo miraba que el pasaje a veces decía más allá de lo que el hermano estaba compartiendo, que era más amplio, había más enseñanza ahí en esos pasajes. Y cuando el Señor me alcanzó, yo entendí que el enemigo verdaderamente, pues Dios le ha de haber permitido entender un poquito de que Dios el día de mañana o el día de ahora Él me iba a usar. Porque verdaderamente creo que Satanás se levantó contra mi vida a los 5 años de edad y me quería matar, me quería exterminar. A mí se me reventó el apéndice a los 5 años de edad. Los doctores decían que son casos bien imposibles a mi edad, pero se me reventó el apéndice. No se me infectó nada más, se me reventó. Yo recuerdo parte de eso como en sueños. Hay cosas que sí las recuerdo bien, como cuando mis padres me llevaban caminando. En aquel tiempo no había mucho servicio de camiones para ir al hospital, y me llevaban caminando por un solar, un potrero así grande sobre las lomas ahí donde vivíamos. Caminamos bastante para llegar a donde íbamos a agarrar el servicio para ir al hospital. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que llegamos a la parada de donde íbamos a agarrar el camión, y después de ahí ya no me acuerdo de nada hasta que estaba en el hospital. Y le pregunté a mi mamá, y dice mi mamá que me les privé ahí. Cuando llegamos ahí me privé. Los doctores me daban por muerto. No le daban esperanza a mis padres de que yo sobreviviera. Tengo una cicatriz fea en mi abdomen que puso en mí una autoestima muy baja desde mi niñez. Porque lo que oía yo de las personas cuando miraban mi cicatriz, uy, qué feo le quedó eso. Pero ya cuando llegué a Cristo, ¿verdad? Hoy de mayor creo de todo corazón, creo que Satanás quiso exterminar mi vida, pero Dios no se lo concedió. Lo que me pasó fue con un propósito específico que Dios tuvo para mi vida y ha tenido para mi vida. Era necesario que eso me pasara, era necesario que yo tenía que vivir esa etapa de mi vida en mi niñez. Fue necesaria en mi vida para el propósito de lo que Dios tiene para mi vida. Esa cicatriz en mi vientre tiene un juego verdaderamente con un propósito que espero un día voy a dar mi testimonio de todo eso, y van a ver cómo yo puedo ver la mano de Dios en todo. Puedo ver la mano de Dios en mi vida. Y comprendo y entiendo que eso fue necesario, no que fue la voluntad de Dios, pero Dios permitió eso con propósitos grandes en mi vida. Porque sin esa cicatriz yo no estuviera quizás vivo. Yo no estuviera sirviéndole a Dios. Yo nunca hubiera venido a los pies de Cristo, lo reconozco. Pero esa cicatriz fue como un freno, como un muro de contención para que Dios me guiara hacia el propósito que Dios tiene para mi vida. Y le doy gloria a Dios por eso. Antes renegaba, maldecía esa cicatriz
Cuando el Señor me alcanzó, le di gracias a Dios porque permitió que me pasara eso y por esa cicatriz. Porque ahora esa cicatriz era y fue para guardar mi vida de veras, de que yo me hubiera destrampado en una vida verdaderamente perdido en una totalidad a una vida inmoral. Y le doy gracias a Dios por esa cicatriz, por esa autoestima en la cual me sujetó en mi niñez. Y todo tiene un propósito. Y como casi estuve al borde de la muerte y yo estaba muy flaquito, mis defensas de mi cuerpo estaban por los suelos. Y aquí estamos. Después la vida en mi hogar fue bonita, no lo niego, pero había problemas de alcoholismo con mi padre. Y por no salir con pleitos con él, Jorge, bendiciones. Por no salir con pleitos con él, porque me acuerdo que hubo unos días en que tuvimos unos roces bien fuertes. Un día me retó a que nos agarráramos a golpe y ahí tomé la decisión de salirme de mi casa mejor. A la edad de 17 años yo salí de mi hogar, me vine a la frontera a Tijuana, trabajé, ahí viví con unos amigos. Trabajé para sacar para mi coyote y me vine para el otro lado. Y desde entonces, con el favor de Dios, he sabido trabajar, he sabido esforzarme. Dios me ha guardado de que no terminé en drogas o de borrachín o en una vida verdaderamente perdida. Dios me ha guardado en todo el camino hasta el día de hoy. Y el deseo que tenía ya a los 9 años, a los 11 años de compartir, de predicar el Evangelio, aquí estoy. Aquí estoy. Si Dios el día de mañana me permite ministrar una congregación, sería algo maravilloso para mí, pero me siento honrado de ustedes. Todos los días se conectan y estoy agradecido con Dios y son de bendición para mi vida. Puedo mirar que el ministerio al cual Dios me ha llamado no es en vano. Sé que vidas están siendo transformadas. Dios aquí me tiene, he orado por personas en diferentes partes del mundo. Verdaderamente es maravilloso servirle a Dios. Si yo pudiera verdaderamente no trabajar y dedicarme al 100% en el ministerio, yo lo haría. Pero pues acá la vida no, la renta no perdona. Acá lo que se lleva uno es las rentas. Debemos de trabajar para sacar nada más para los gastos. La vida acá en Estados Unidos es muy acelerada, muy pronto, se va el tiempo bien rápido. Viene el principio del mes, hay que pagar renta, hay que pagar esto, aquello. Y luego ya las otras 3 semanas a juntar otra vez para pagar otra vez las cosas. Y así es la vida aquí, se va rápido los meses. Pero sí,
Pero pues es la vida, ¿no? Yo con mi papá sí hice las paces. Él falleció en el 2004. Sí, en el 2004. Nunca tuve yo resentimientos contra él. Me acuerdo una vez me quería pegar, me estaba regañando bien feo y me le quedé mirando con mucha compasión. Me le quedé mirando como diciéndole, Padre, te amo, la verdad, te amo. Con mi mirada le decía eso, yo lo sentía en mi corazón. Se pudiera decir, con un corazón misericordioso para con él. Y me acuerdo que se ofendió y me iba a dar un trancazo y se detuvo. Me dice, no me mires con esa cara de hipócrita. Y se fue, me dejó. Se fue, o sea, me dejó en paz ahí y ya no me siguió molestando. Pero sí, sí, no, nunca hubo resentimiento contra él hasta el día de hoy, nada, nada, nada. Cuando iba a visitarlos, cuando ya el Señor me permitió arreglar mis papeles y pude ir, ya. Pero bueno, Dios les bendiga ricamente. Creo que me puse a platicar con ustedes personalmente así, pero sí. Mi padre lo que tenía es que nunca dejó de tomar. Era trabajador, nunca fue desobligado, eso sí. Nunca anduvo en la calle tirado. Bueno, una vez sí, porque se la puso bien buena y en el camino a la casa andaban poniendo, creo en aquel tiempo era el agua potable en varias calles y estaban las zanjas y se cayó todo borrachín en medio de una zanja y se enredó ahí con unos alambres de púas de una cerca. Y nos hablan, allá está su papá de ustedes, se había tirado, caído en una zanja y allá fuimos a sacarlo bien tomado. Pero de que él hubiera sido irresponsable en el hogar, nunca lo fue. Tomó bastante, pero nunca fue desobligado en mi hogar. Siempre trajo el pan a la mesa. Lo poco, mucho que digamos, siempre trajo al hogar. Nunca nos dejó sin un plato de comida por el alcohol. Nunca dejó a mi madre desamparada con sus hijos por el alcohol. Fue un buen ejemplo para mí. Si yo soy bien trabajador es porque yo siempre miré a mi padre responsable y trabajador y esforzándose por tener algo. Y eso sí le agradezco a mi padre, que me hizo un hombre responsable y trabajador, de que yo desde los 17 años hasta el día de hoy ya tengo 19. No sé, no, ya tengo 51. Desde entonces me he sabido esforzar y valerme por mí mismo. Yo me las he ingeniado, si no trabajaba no comía y gracias a Dios nunca he estado en la calle. Siempre he trabajado, no he tenido riquezas, pero aquí estamos. Y ahora el Señor, la riqueza más grande que tengo acá, que conseguí o que obtuve en Estados Unidos, es el poder conocer a mi Señor Jesucristo.
y el permitirme que mis sueños se me hiciera realidad, porque el compartir, el predicar, el ministrar su palabra, para mí era un deseo que me quemaba en el corazón desde los 9 años, 11 años, era bien fuerte. A nadie le dije. Creo que si le hubiera dicho a los pastores o a mi padre, mi vida, no sé, hubiera tomado otra dirección. Pero creo que si hubiera sido así, yo tuviera de qué gloriarme. Pero no fue así. Para que yo no me gloríe de que soy un gran predicador, ¿no? Sé que muchas iglesias, muchos ministerios están cerrados para mí por lo que comparto. Pero bueno. Sí. Bueno, Sofía y Jorge, bendiciones. Que Dios los bendiga ricamente. Amén. Damaris, bendiciones. Que el Señor sea contigo, te guarde, te bendiga. Amén, amén. Padre bendito, gracias Señor, gracias. Me siento como en familia, Señor, aquí hablando estas cosas, Señor, con mis hermanos Jorge, Sofía, Damaris, Señor, y otras personas que estén mirando esto, Señor. Simplemente, Señor, quiero abrir mi corazón, no sé, se fue para esa dirección. Y todo empezó por los malestares de mi garganta y eso, Señor. Creo que necesito, Señor, más vitamina C, Señor, en mi cuerpo, en mi sistema inmunológico está bajo. Te pido, bendito Dios, que tú sanes, Señor, toda esa situación que tengo, Señor, yo en mis bronquios, en mi garganta, Padre. No, creo que estoy reconociendo que nunca te he clamado, nunca te he pedido, Señor, que me ayudes en ese sentido, Señor. Que sanara, Señor, mis fosas nasales. Cualquier cosa, Señor, que haya en mi cuerpo, en mi sistema, Señor, respiratorio, Señor, que tú lo arregles. Con el poder de tu palabra, Señor, si tú lo declaras arreglado bien, Señor. Para ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, gracias. Igual saludemos. Amén. Bueno, bendiciones. Voy a arreglarme porque hay que llevar al niño, yo creo, a la escuela. Yo creo. Tengo que llevarlo porque no creo que lo lleve. Su hermanita está dormida. Amén. Gracias por sus oraciones, hermanitos. Sí, Señor. Bendiciones. Nos vemos. Ahora sí. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nosotros. Amén. Amén. Bendiciones. Bye.